Buenas Ujú. noches, profesora Patricia. Mi nombre es Julio Chiroque, yo soy el moderador y nosotros somos el panel de expertos que vamos a hablar sobre estilos de comunicación en el ambiente laboral. Y la primera persona en comenzar va a ser Fernanda León. Buenas noches con todos. Mi nombre es María Fernanda León, catalán. Cuento con una especialización en psicología organizacional y también una vasta experiencia en la gestión de talento humano. Actualmente lo que estoy haciendo es enfocarme netamente en brindar consultorías en empresas del sector de contact center o como nosotros llamamos call centers, que lo que desean es fortalecer procesos de áreas de bienestar laboral dentro de las empresas, ¿no? Esto con el fin de disminuir porcentajes importantes de rotación y ausentismos que puedan haber o que puedan contar. Eh, ¿Por qué más que todo? Porque esto lo que buscan más que nada ellos es la implicación en la productividad. ¿De qué forma? Bueno, mejor dicho, se ha demostrado, o es algo que también he visto ¿cómo se llama? En mi día a día, siendo una especialista, el que el ambiente psicológico de apoyo reduce el ausentismo y mejora ese compromiso, la adherencia al trabajo como tal, ¿no? Se encontró como con una correlación fuerte y positiva de aproximadamente 70% entre satisfacciones del clima laboral y desempeño laboral en los agentes, ¿no? Eh, Tal cual, tenemos un bienestar laboral fuerte. Esto lo que hace es de que la gente o los agentes se mantengan en trabajo, ¿no? De mi parte, considero que es una herramienta muy importante que toda empresa debería contar, ¿no? Enseñar a través de diversos canales que pueda tener las áreas de bienestar laboral de cada empresa. De mi parte me ha tocado ver no solamente me he enfocado en contact center, anteriormente he trabajado en áreas de financiera, también en áreas justamente de industrias, ¿no? Y una de ellas, al menos que también yo llegué a encontrar, como un historial, era de que había también una correlación entre el desempeño y la comunicación asertiva. Justamente las personas con un mejor desempeño laboral contaban con una buena comunicación asertiva, porque usualmente, o al menos lo que se sobreentendía de este estudio, era de que una persona con herramientas, con habilidades blandas fuertes, tiende a demostrar buenos KPIs en la empresa y suele ser elementos importantes en la misma empresa y generarle muchas ganancias, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si ahí por ahí alguien esté con un poquito de acuerdo conmigo o por así decirlo, porque de mi parte, al menos en el área de recursos humanos, siento que es muy importante que toda empresa cuente con especialización en esto. Bueno, mi nombre es Paola y yo como coach empresarial puedo recalcar que la productividad de los empleados sí se ve afectada cuando no hay una buena comunicación con el equipo. Por ejemplo, si no tienes una buena comunicación con tus supervisores, ¿cómo los empleados van a saber cómo orientarse, qué responsabilidades tienen que hacer? Porque no van a tener sus mensajes claros. Y bueno, esto va a afectar tanto el cómo se van a expresar libremente, su desempeño en el trabajo, el cómo se relacionan con sus compañeros y va a impactar negativamente la moral del equipo, ¿no? Reduce la motivación y hay consecuencias en la productividad. Además, provoca retrasos en los proyectos, afectando la reputación de la empresa al final. Ujú. Ahí Eh, Rafael Echevarría, por ejemplo, es un psicólogo chileno que habla justo un poquito de lo que estás comentando, de que en esta comunicación asertiva se tiene que manejar la cuestión de las promesas. Si hay promesas claras del trabajo que tú vas a realizar y al final no lo haces, pueden haber reclamos válidos, pero si eso es ambiguo, el reclamo también no es muy claro, ¿no? Eso creo que va tan... O sea, a lo que voy es que este autor habla esto de manejar las promesas, que creo que se puede aplicar tanto el caso de Fernanda como el de Paola. Lo que yo quisiera tal vez comentar ahí es, en el caso de Fernanda en el call center, ¿cómo hacen para manejar
situaciones de tensión que puede haber como en cualquier trabajo, ¿no? Muy importante, justamente de lo que tú hablas, muy importante la forma en cómo un supervisor o un líder pueda llegar a sus agentes es tal vez no tal vez, sino es un hecho de que la comunicación o el lenguaje físico corporal también impacta demasiado. Yo no puedo ir y decir, sí, no te preocupes que has llegado tarde cuando tengo una cara quizás visiblemente irritable, el cuerpo endurecido. En cambio, si utilizo las manos o la mirada o hasta el tono de voz, puede hacer que una gente se sienta un poco más calmado, o sea, y hasta puedo ser honesto contigo. No sé si podría ser como que una equivalencia entre un padre y un hijo, porque de alguna otra forma hay una jerarquía que en el caso es compromiso económico y el otro es ya algo netamente de una relación filial, pero tal cual. Nosotros nos debemos enfocar mucho en cómo nosotros nos podemos dirigir o nos debemos dirigir a los colaboradores, ¿no? Claro, ahí se podría recalcar los tipos de comunicación, ¿no? Como comunicación verbal, la escrita, la no verbal que dices cuando uno está rígido, o sea, son las expresiones, la postura que tomamos al comunicarnos. No sé si Alonso o Antonio quisieran decir algo sobre los Sí, puntos de Paola y Fernanda. justo quería comentar, bueno, me presento, yo soy Alonso Gaitán, soy un psicólogo organizacional, que claro, en mi experiencia también he pasado que, bueno, es muy notorio en general notar los efectos negativos que tiene una mala comunicación en una empresa, ¿no? Creo que eh, podemos ver a trabajadores que logran, por ejemplo, realizan muchos errores que tal vez se repiten, pueden haber muchos conflictos que tal vez son innecesarios. También sobre el tema que mencionaron antes de la baja motivación, que esto obviamente afecta mucho la productividad. Y esto incluso he podido notar que llega a renuncias, ¿no? También de varias de las personas que trabajan. Entonces, sí es muy notorio que en empresas la mitad de los problemas tal vez serán de desempeño, pero también hay una gran parte que se originan únicamente por la comunicación. Entonces, también esto lo he podido notar en temas de teletrabajo, ¿no? Porque en la actualidad ya también hay temas de trabajo virtual en el que también podemos notar este tipo de tales incomodidades o comunicaciones no tan bien hechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en reuniones que se hacen de manera virtual, tal vez no tener cosas como la cámara activa o algo mal escrito, eh, pueden impactar mucho en la manera en la que un trabajador reciba lo que le dice y también de la manera en la que lo está diciendo. Entonces, siempre son puntos muy importantes a tener en cuenta. Esto, bueno, me presento, soy Antonio Iribarren, soy coach corporativo. Si bien es cierto, la comunicación asertiva es la más favorable, la más recomendable y la más efectiva, esto, pocas veces pocas veces he podido ser testigo, ¿no? De esa comunicación en empresas, porque por lo menos por lo menos yo en lo personal he sido testigo de comunicación agresiva y pasiva y obviamente pues no es para nada favorable para las empresas. Siempre veo que los trabajadores como que lo acatan porque en fin pues no, es una orden de su superior. Esto, claro que la empresa se va moviendo, pero los trabajadores pues no se quedan, no construyen lealtad, no construyen respeto, siempre se paran quejando, reclamando y sí, pues no, para nada es algo recomendable ese tipo de comunicaciones que a pesar del hecho de que se sabe de cómo funciona ese tipo de comunicación, igual hay algunas personas o líderes que lo siguen utilizando porque les funcionará, me imagino, pero esto, pues sí, no.
Sí, y justamente para poder añadir a lo que expones, Antonio, no solamente es el cómo nosotros nos comunicamos con los trabajadores, también es cómo la empresa reacciona con ello. Puede ser de que haya supervisores que empleen estas herramientas, pero si a nivel de empresa no, ¿cómo se podría decir? No practican o no fomentan esta comunicación en general a través de, no lo sé, tal vez comunicación interna, un área especializada, un área audiovisual encargada de justamente realizar este tipo de piezas gráficas, donde indican o resaltan la importancia de cada trabajador. Al fin y al cabo queda en como tal supervisor es el único que realiza este tipo de prácticas y ahí queda. La idea es de que todo esto sea fomentado netamente desde la empresa a través de charlas, a través de capacitaciones, de alguna otra forma también buscando la importancia de, de invertir en esto, ¿no? No solamente con las piezas que justamente lo estoy añadiendo, sino con el material, buscar la ergonomía, asistencia psicológica, de ser posible, dependiendo, ¿no? De la naturaleza de la operación, ¿no? Pero este tipo de mejoras lo que hacen es aumentar hasta un 18% en la energía que se puedan reportar a esos trabajadores, ¿no? La productividad tal cual es muy importante y creo que en el entorno laboral justamente cuando hablamos de KPIs, de métricas, siento que debería de realizarse, o sea, debería de seguir incentivándose, ¿no? O sea, los números, los estudios hablan. Creo que la comunicación asertiva es algo muy importante que se puede expresar no solo hablando, con gestos, también con acciones a nivel operacional. Claro, los incentivos que existen en la empresa, ¿cierto? Los reconocimientos a los trabajadores cuando hacen un buen trabajo o las actividades para que socialicen, porque ahí llegas a conocer a las personas con las que trabajas. Y al fin y al cabo, cuando hay una buena relación con los trabajadores, hay un mejor desempeño. Exacto. Les comento que acá el autor Marshall Rosenberg propone que muchas veces los problemas de comunicación es porque en vez de transmitir las necesidades que tenemos, transmitimos prejuicios. Y yo quiero saber, ya que cada uno viene de un área diferente, si les ha pasado de sentir esto que él, o haber presenciado esto que él dice, ¿no? Un ejemplo de esto es encontrar la persona que en vez de decirte lo que necesita, se queja. Antonio comentó un poquito de eso, ¿no? En vez de escuchar un pedido, escuchas una queja, ¿no? O en vez de escuchar algo objetivo, escuchas una opinión. Sí, exactamente. Mi experiencia también como especialista, como también he sido directora de recursos humanos, sí me ha tocado presenciar este tipo de escenarios y justamente también he leído a quien citas y concuerdo totalmente cuando estuve especializándome en esa área de gestión humana, total, o sea, toda la experiencia se veía reflejada en la teoría, concordaba demasiado. Así que sí es algo que desde mi experiencia he vivido y presenciado. ¿Alguno más Sí, en otro rubro podría comentar? también opino que suele pasar mucho. Suele pasar mucho cuando el ambiente no presenta alguna falla, algún problema. Suele pasar mucho. Claro, y creo que también es un tema de que hay mucha gente que al intentar comunicar algo no lo piensa también y no piensa qué es lo que realmente quiere comunicar. Simplemente, digamos, nace de un impulso de querer arreglar un problema, pero no realmente, no piensa en cómo se va a solucionar o cómo va a lograr los mejores resultados. Simplemente dice lo que quiere o lo que está mal y no le importa tanto el medio para hacerlo, ¿no? Claro, y a Sí. veces confundimos No, el ser sinceros con el ser polite, ¿no? Como que Claro, analizar el ambiente en el que estás. Pero nos olvidamos que no somos máquinas, ¿no? Somos Ujú. claro. personas emocionales. Hay un punto ahí, por ejemplo, Virginia Satir habla de que hay en situaciones de tensión en el trabajo, hay un perfil que es la persona que es súper razonable, que lo ve de todo de manera lógica. El problema de eso es que justamente lo que están comentando, ¿no? Que estamos trabajando con personas emocionales que pueden reaccionar ante un gesto, hacia una frase, una palabra, ¿no?
y ya dejamos de ser objetivos, ¿no? Ya dejamos el foco de lo que queremos pedir, la necesidad que tenemos y entra un juicio, ¿no? No sé si, chicos, alguien quiera cerrar, más o menos casi ya estamos llegando a los 15 minutos, como para Ujú. hacer el cierre de esta ponencia. Quiero opinar de que, si bien es cierto, no somos máquinas, somos humanos, creo que el tema de reaccionar así por las emociones, creo que se puede controlar mediante, como dijo Fernanda, mediante capacitaciones, mediante guía. Creo que con un buen líder esas situaciones se pueden controlar, se pueden reducir. Creo que se podría, siempre y cuando como estés en el ámbito laboral, creo que se podría manejar de manera profesional, pues, ¿no? Exacto, concuerdo mucho con Antonio. Y con lo expuesto por ustedes. Tenemos que reforzar herramientas, impulsar capacitaciones y sobre todo que cada supervisor emplee mucho en la autorreflexión, ¿no? A veces varios de estos contact center, por así decirlo, generan esta línea de carrera y se olvidan que fueron agentes. Y en el momento que tienen este puesto, ya se vuelve jerárquico, ¿no? Son solo jefes. Pero tal cual. Hay evidencias de que cuando nosotros, o mejor dicho, cuando estas empresas refuerzan estos mecanismos de habilidades blandas, se ve mucha productividad, mucha adherencia a la operación y tal cual complicidad y hasta lealtad, ¿no? Porque también las capacitaciones constantes, cuando existe mucha rotación, generan pérdidas a la empresa, ¿no? O gasto innecesario. Pero bueno, simplemente reforzar la comunicación asertiva en el ámbito laboral. Bueno, profesora Patricia, con esto damos finalizado el panel de expertos. Espero que le haya sido de su agrado. Buenas noches. Listo. Sí. Buenas noches, profesora. En esta última parte de la exposición, o bueno, del webinar, lo que vamos a hacer es compartir nuestras conclusiones. De mi parte, una de las, bueno, conclusiones o etapas o situaciones que las habilidades interpersonales en general nos ayudaron a poder concretar este trabajo. Personalmente, una de ellas es totalmente la escucha activa, la organización y el compromiso. Personalmente, vi y fui testigo de que no nos costó demasiado organizarnos y ponernos de acuerdo. Desde mi punto de vista, cada uno preparó su trabajo de forma puntual y llegamos a concretar esta tarea de una manera mucho más dinámica, justamente con el compromiso de cada uno, ¿no? Eh, y sería el, el pase a Alonso. Bueno, por mi parte yo diría que algo que usamos bastante es el tema del pensamiento crítico, ¿no? Porque era no solo poder investigar, digamos, la teoría detrás de lo que estamos presentando, sino poder ponerlo en temas más prácticos y en temas reales que realmente puedan suceder dentro de una empresa o, bueno, dependiendo de cada una de nuestras especializaciones. Entonces, creo que esto fue lo que también logramos hacer los cinco bastante bien porque pudimos hablar, creo que también cada uno pudo hablar un poco de sus experiencias más allá de lo teórico que habíamos ahondado. Entonces, creo que eso también se hizo bastante bien. Doy paso a Julia. Otra competencia interpersonal que hemos utilizado es la adaptación, ¿no? Poder adaptarnos al cambio rápidamente, ya que el grupo inicialmente no me tenía a mí, los chicos me pudieron aceptar y la persona que me trajo a mí se retiró y de la misma manera pudimos incluir a Paola que se uniera al grupo, ¿no? Así en cuanto a los cambios y que ver caras nuevas, no ha sido impedimento para poder trabajar bien, ¿no? Y sacar adelante este trabajo final. Doy pase a Anthony. Ok, yo pude identificar que hubo colaboración, hubo empatía. Creo que ayer esto también estábamos coordinados para juntarnos, pero uno no pudo. Entonces los demás esto lo entendimos y quedamos para el día de hoy. Hubo trabajo en equipo, hubo colaboración, cada uno hizo su parte, hubo también responsabilidad. Creo que
Bueno, esas son las competencias que pude identificar. De ahí pasé a Paola. Claro, también hablar de la responsabilidad personal de cada uno, que nos tomamos el tiempo desde un inicio a reunirnos, a cumplir con el trabajo. Y bueno, ahí viene la gestión del tiempo, ¿no? La organización, para ver a qué hora todos estábamos de acuerdo para hacer el trabajo, ¿no? Y con respecto a alguna carencia, ¿identificaron alguna? Mm, No, creo que hemos tenido todo una buena comunicación asertiva en todo este trabajo. Creo que se manejó bastante bien por parte de los cinco. Mm. Y con respecto al debate, ¿qué pudieron identificar? O si El de- lograron identificarlo. en el debate creo que nos ayudó demasiado la adaptabilidad, porque si bien nosotros sabíamos qué es lo que íbamos a hablar, muy diferente es prepararlo y muy diferente es llevarlo a cabo a través de un diálogo, porque no es una exposición. Una exposición ya sabemos que es un orden más cuadrado, más yo primero, luego tú, luego tú. En cambio, el diálogo fue, iniciamos quién es moderador, quién inicia, y de ahí se fue dando toda una forma muy espontánea. Siento que todos nos supimos adaptar a ello. Claro. Sí, sí, también opino que hubo una buena comunicación y se logró un buen trabajo. Sí, exacto.